¡Chachán! Hola, ¿qué tal, gente linda, gente preciosa? Espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, soy Cristian González. Soy artista 2D en videojuegos, artista conceptual. Y también, o sea, me dedico a eso. No me gusta decir que lo soy. Soy otra cosa, ¿cierto? Pero también me dedico a esto. Soy ilustrador también. Me he dedicado durante buena parte de mi vida a la ilustración de juegos de cartas de estrategia y juegos de video, sobre todo para dispositivos móviles. En eso ejerzo actualmente. Y también me gusta mucho la narrativa. Como la mayoría de la gente me conoce a través de mitos y leyendas, seguramente me asocian mucho al mundo de la ilustración de fantasía. Y dentro de la fantasía, en particular, me inclino de manera personal, cosa que no he explorado mucho a lo largo de mi vida, por el cuento de hadas, por los libros para niños. Y es precisamente de eso de lo que vengo a conversar hoy día. Acabo de terminar un librito. Acabo de terminar un libro. Si me siguen, seguramente saben que hace unos años atrás publiqué Los viajes de Anaís, que vino a ser mi primer libro ilustrado. Y este año, ahora en abril, ¿cierto?, publiqué mi libro Roja. Bueno, publiqué entre comillas. Yo diría que en realidad lo estoy publicando en este instante. Precisamente porque no había realizado algún evento de lanzamiento, no sentía todavía un cierre a este proceso, por lo menos en lo que es producción. Quería entonces tener una pequeña ceremonia, un pequeño ritual, y es el que estamos compartiendo en este instante, que le diera puntapié inicial a este proceso ya de difusión y venta. Y este básicamente vendría a ser uno de estos esfuerzos serios por promover y vender, pero también por, como dije, es un ritual, por establecer un punto donde yo pueda decirme, bien Cristian, ¿cierto? Bien chamacoso, lo lograste y publicaste tu segundo librito, Roja. Así que espero que ver este video te anime también a conseguirlo, a considerar la posibilidad de conseguirlo y leerlo. Y voy a resolver este asunto de la manera que me pareció más sencilla, que es a partir de una serie de preguntas que me sugirieron responder y darle un poco de discurso a esta iniciativa relacionada con este pseudo lanzamiento, o lanzamiento, sí, lanzamiento del libro, ceremonia inicial de lanzamiento. La primera pregunta dice, ¿por qué me decidí a hacer este libro? Y la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla, porque me gustan los cuentos de hadas desde niño. Mi mamá, mi papá me regalaron cuentos de hadas. Estuve muy expuesto a este medio. Mis primeros libros fueron cuentos de hadas. Y no precisamente Caperucita Roja. Bueno, sí, Caperucita estuvo entre los primeros. Pero en realidad los primeros que me marcaron profundamente fueron Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Y Peter Pan. Algunas personas podrían discutir que estos sean realmente cuentos de hadas. Más bien son novelas, ¿cierto? Pero recogen algunas características de los cuentos de hadas. Luego vamos a profundizar más en qué significa, ¿sí?, estos términos. Pero por supuesto que también estuve muy expuesto a cuentos de hadas tradicionales como Caperucita Roja, ¿cierto? Y básicamente muchos de aquellos que recopilaron y compartieron los hermanos Grimm o Charles Perrault, etc. Así que básicamente mi fascinación viene de ahí. Siempre quise ilustrar libros para niños, entre comillas, porque también vamos a hablar un poco acerca de qué tan para niños son los cuentos de hadas, ¿cierto? Siempre me han llamado la atención los cuentos, básicamente, los libros para niños, los relatos que mezclan fantasía, infancia y un poco de terror también. Y si bien Caperucita Roja no era realmente mi primera opción, me pareció a mí que era la más oportuna para comenzar en este proceso de ilustrar cuentos de hadas, porque es un cuento muy conocido, que la mayoría de la gente, cuando le hablan de cuentos de hadas, piensa inmediatamente en Caperucita Roja. Así que me pareció como la opción más lógica. Y había otro factor también, que quizá me avergüenza un poco confesarlo, pero en un principio pensé de manera bastante arrogante que Caperucita Roja era un cuento muy corto y por consiguiente muy fácil. Y mi intención original era simplemente leerlo y traducirlo, lo que estaba leyendo, en imágenes. Pero en la medida en que fui desarrollando el proyecto, me di cuenta que el nivel
de profundidad que me estaba ofreciendo era muy complejo y que debía descender muchas capas por encima de sus significados literales para poder traducirlo de manera consecuente, o más o menos consecuente, con aquello que el libro, creo yo, pretende comunicar, el cuento pretende comunicar en un sentido inicial. Pero no voy a entrar ahora mismo, vamos a ir entrando poco a poco en la medida en que vayamos respondiendo otras preguntas. Dice, ¿qué diferencia arroja de otras versiones del cuento? Bien, mi versión del cuento es una versión, como dije antes, que está adaptada directamente de la versión de los hermanos Grimm. No es exactamente igual, hice algunas modificaciones que me parecieron, que se me ocurrieron básicamente. Pero no se me ocurrieron simplemente porque yo, de alguna manera, vuelvo a repetir la palabra, arrogante, pensara que era mejor, ¿sí? No dije, esto es mejor y lo voy a cambiar. Fue simplemente que me vino como algunas ideas que me parecieron lindas y que pedían ellas ser exploradas. Es un poco, mira, creo yo que no estoy tan loco, pero quizá los que son artistas me entiendan cuando digo que ciertas cosas de mi proceso creativo no parecen necesariamente venir de los aspectos más conscientes de mi psique, ¿cierto? O de mis ideas propias, sino que parecieran venir de otro lado. Yo no sé muy bien cómo funciona la psique en ese sentido, pero hay cosas que uno siente a veces que tiene que escuchar y hacer caso y seguir ese instinto y caminar por una senda que a veces parece desconocida, que a veces parece difícil, pero que casi siempre resulta oportuna y beneficiosa para la obra. Pero en términos generales, la obra sí es una adaptación muy directa de lo que hicieron los hermanos Grimm y se parece mucho a lo que hicieron los hermanos Grimm. Hay algunas diferencias, obviamente, porque es una adaptación. Está escrita con otro lenguaje, más en verso, ¿cierto? Dirigida quizás a una audiencia contemporánea, pero es muy cercana a la tradición. Y es precisamente aquello lo que lo hace tan igual a como ha sido siempre, lo que la diferencia de otras versiones contemporáneas. Y esto creo que es el factor, más allá del hecho de que esté escrito en verso y de que esté ilustrado, para mí este es uno de los factores más importantes o que más quise rescatar con esta obra. ¿Ok? Mira, estuve viendo una versión de Caperucita Roja que estaba muy linda, estaba bien escrita, estaba bien ilustrada, pero me hacía ruido que al final del cuento, y que seguramente es la versión que ustedes les cuentan a sus hijos, que al final del cuento llega el lobo a la casa de la abuelita y la esconde en un armario, y luego llega Caperucita y se la va a comer, pero llega el cazador y disparando al aire y espanta al lobo que se va chillando, ¿cierto? Y nunca vuelve. Esa versión es una versión bastante contemporánea y muy edulcorada de este relato. Y creo yo que es importante rescatar aquellos aspectos de los cuentos tradicionales que a vistas de nuestro pensamiento contemporáneo pueden parecer a veces quizá demasiado oscuros y demasiado macabros para un cuento infantil. Hay una razón para ello, no es que yo simplemente quiera asustar a los niños, ¿ya? O quizás incluso sea que no estoy dirigiendo este cuento a niños. También vamos a entrar en eso más adelante. Pero el asunto es que quiero rescatar, vamos a empezar con eso. Para responder a esta parte de la pregunta vamos a partir con que quiero rescatar un poco la tradición y la forma original de este cuento, ¿cierto? Sin bordarme por ello demasiado macabro, no es que vaya a dibujar imágenes sanguinarias, ni tampoco a expresarlas de manera demasiado gráficas en el texto, pero sí recordar que estos relatos tienen algo de macabro, que tienen algo de oscuro, que hablan acerca también de aspectos de la realidad que yo considero, y por eso también, no, basta, es que no me quiero adelantar, esa respuesta la voy a analizar luego, ¿ya? Pero la idea es no dejar de lado estos aspectos, las razones las vamos a ver luego. El tono de la historia, por consiguiente, es más bien oscuro, ¿sí? Pero no tanto, es una cosa rara, está ahí indefinido. No es un cuento que un niño no pueda mirar. Bueno,
igual sería prudente que si lo consigues, le des un vistazo tú primero y decidir luego si es apto o no para tu niño. Pero a mí no me parece que sea algo inapropiado para que un niño lo vea, ¿ya? Recomendaría, sí, quizá, que lo recomendaría más para niños de 10 años que para niños de 3, ¿sí? Además porque es un objeto bonito y quiero que lo cuiden. Pero no es que, claro, me haya, como decimos en Chile, no es que me haya ido al chancho, ¿ya? Está moderado, ¿sí? Es una historia un poco sombría, es una historia un poco oscura, es una historia que sí contiene un aspecto macabro, es una historia que sí puede asustar un poco, pero no es algo que pienso yo debiese censurarse, en cierto modo, ¿cierto? También voy a entrar en eso más adelante. ¿Qué elementos simbólicos decidí preservar o enfatizar? Precisamente el énfasis está en los aspectos simbólicos. En mis publicaciones de Instagram he estado compartiendo algunas imágenes acerca del libro y en los pies de las ilustraciones también he descrito un poco cuáles son los símbolos que rescata esta imagen o este trozo de texto. Pero para hacer la respuesta corta y no seguir alargando demasiado el video, los aspectos simbólicos del libro están principalmente tomados de ciertas reflexiones y ciertas conversaciones, tanto en relación con el aspecto iniciático del libro, ¿cierto? Como a partir de ciertos análisis con matices junguianos, ¿cierto? De la psicología de Jung, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que, si bien, ¿cierto?, tenemos una lectura literal, donde tenemos la historia de una niña que va a la casa de su abuela y se encuentra con un lobo, lo que todos sabemos, ¿cierto? También tenemos por debajo un aspecto que podríamos decir moral, que tiene que ver con lo que sabemos, que seguramente lo has escuchado toda la vida, con que la llegada de la adolescencia, que las niñas, que los depredadores sexuales, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir eso en YouTube? Y además, por debajo de esos niveles de lectura, hay otros que tienen que ver con el camino de cada ser humano, ¿cierto? Hacia vamos a decirlo de manera muy sencilla, en su camino de encuentro con un estado más pleno y completo de vida. En algún momento yo le dije a una amiga que pienso que los cuentos de hadas tienen la capacidad de sanar a las personas. Creo que fue una mala elección de palabras pero fue porque estaba en una conversación casual y son palabras que están de moda y la gente las puede entender. Pero a mí no me gusta mucho hablar de sanar porque no es como que haya un área de la psique que tenga una pequeña herida y que se pueda poner un parche curita. Hay mucho que explorar, hay mucho que sacar a la luz, hay mucho que integrar, ¿cierto? Hay mucho que entender, es un proceso que no se acaba. Entonces, claro, no es como torcerse un tobillo y sanarlo y después salir corriendo nuevamente. Hay aspectos que vamos a poder explorar y que vamos a poder mejorar, y hay otros aspectos que quizás nunca lleguemos a enterarnos de que están heridos incluso, ¿ya? Así que más que sanar, vamos a hablar de caminar hacia un proceso de integración, ¿ya? De completitud, y atravesar también nuestros procesos de crisis y entender que estos procesos de crisis interna pueden convertirse en un camino para avanzar hacia un estado superior de vida, de conciencia, por así decirlo. Ahora, ¿cómo fue el proceso de creación? Dice, bueno, básicamente fue un proceso lento. A pesar de que el libro es corto, me demoré mucho más de lo que pensaba, por lo menos en un principio, que como dije, pensé que iba a tomar el cuento y lo iba a dibujar y lo iba a publicar, y finalmente se convirtió en un proceso de aprendizaje tremendo. Fue una escuela sobre espiritualidad, fue una escuela sobre psicología, fue una escuela sobre ilustración. Estudié un curso, ¿cierto?, de ilustración de cuentos infantiles, simplemente porque empecé esto. Me metí a una especie de instituto de psicología junguiana. Fue una locura, me puse a investigar textos, podcasts, empecé a aprender un montón de cosas, empecé a meterme un poco en lecturas o en escuchas de temas de la Orden Rosacruz. Fue una locura.
pero fue muy interesante. Pero claro, resultó mucho más lento y el proceso técnico también resultó más intenso de lo que esperaba. Porque claro, quizá en otras circunstancias lo que hubiese hecho hubiese sido resolver unos diseños de personajes rápidamente, ilustrar unos bocetos y luego reinterpretarlos usando Clip Studio Paint y pintándolos en Photoshop y tratando de hacer el proceso eficiente y eficaz al mismo tiempo. Y sin embargo tomé la ruta más lenta, que fue olvidarme del resultado y concentrarme completamente en el proceso, en disfrutar el proceso. Y terminé pintando un montón de originales en acuarelas. Están todas las ilustraciones pintadas con acuarela. Algunas tienen retoques con lápices de colores o témpera, pero básicamente están todas pintadas con acuarela. Fui muy meticuloso en el proceso de diseño de personajes, porque también junto con querer hacer un diseño que fuera bonito, atractivo, sencillo, fácil de leer, fácil de entender, de interpretar, aplicando ese mismo proceso también a cada una de las ilustraciones, junto con los aspectos técnicos de composición, etcétera, etcétera, que son los típicos, los que siempre aplicamos. Estaba también un proceso simbólico de codificar ciertas ideas de manera encerrasen alguna clase de significado más profundo, que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, es evidente para mí, que lo puedo decodificar y explicar, pero creo y espero también haber codificado muchos significados de manera más bien inconsciente, y que el lector los pueda descubrir en la medida en que observa las ilustraciones, a pesar de ser sencillas, a pesar de no estar llenas de detalle. Y además, claro, ilustrar a mano es mucho más lento, para mí por lo menos, que pintar con técnicas digitales. Eso, ¿hubo momentos difíciles? Sí, muchos, por diferentes motivos, uno de los cuales principales también es la urgencia que la vida impone sobre ciertos aspectos. Obviamente no todos los días son iguales, todos los días tienen ciertos desafíos, la vida también impone ciertos desafíos, y las relaciones interpersonales imponen desafíos, pasan cosas, ¿sí? La vida no es simplemente divertirse y dibujar, ¿cierto? Y no todos los días tampoco disponía del tiempo necesario para avanzar. Sin embargo, traté, perdón porque está temblando la cámara, me esforcé por dedicar al menos 15 minutos al día, cuando menos. Y cuando más, pucha, ahí podía ser varias horas que estaba pintando, o escribiendo, o diagramando, ¿cierto? O preparando el material de regalo que viene con el libro, o preparando material para promocionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo fue ilustrar esta historia? Creo que ya más o menos lo expliqué. ¿Qué tipo de lector creo yo que va a disfrutar Roja? Bien. La primera pregunta para responder bien a eso sería si el libro es solo para niños. La respuesta creo que quedó clara, es no. El libro es apto para niños, yo lo diría de esa manera. Pero no lo hice pensando específicamente en niños. Lo hice pensando, de hecho, en personas adultas. De hecho, creo que sería al revés la pregunta. Sería, ¿es solo para adultos? Y yo diría, no, es para adultos, pero lo pueden ver los niños. ¿Qué tipo de lector, coleccionista o amante de los cuentos podría conectarse con esta obra? Yo creo que por ahí mismo la misma pregunta responde. Básicamente, coleccionistas y personas que les gustan los libros, y personas que buscan reflexionar y explorar y entender quizás las cosas de manera un poquito más profunda. Yo no estoy diciendo que yo sea profundo, ¿eh? No me considero una persona particularmente inteligente, quizás sensible, sí, a veces más de lo que quisiera, pero no especial. No soy especial de ningún modo. Quiero dejarlo claro para que no se sienta como que este libro, desde lo especial que yo soy, desde lo elevado, desde lo espiritual, o qué sé yo, lo inteligente que soy, estoy haciendo este libro para gente como yo. No, para nada. Es para gente normal, para gente común y corriente, pero que tiene ganas de explorar como yo las tengo, ¿sí? Para gente común y corriente que quiere saber un poco más sobre sí misma, y también que ama los cuentos de hadas, que ama los libros, que les gusta coleccionarlos y cuidarlos, y los aprecia no solo por su contenido, que obviamente es lo más importante,
sino también por sus aspectos formales. O sea, que puede comprar un libro porque es bonito y guardarlo y cuidarlo, ¿sí? Y creo yo, o por lo menos ha sido mi intención, que tengo un libro bonito para compartir. ¿Qué significa para mí haber terminado Roja? Bueno, como dije en un principio, creo que lo dije, este mismo video es para mí un ritual de paso, porque como lo había terminado, y como todo es tan vertiginoso, no había tenido la oportunidad de detenerme y reflexionar acerca de lo que significaba haber terminado y publicado el libro. Terminé el libro, hice las gestiones con la imprenta y de pronto la imprenta lo tenía lo tenía a la venta. Luego yo compré mis copias para poder vender la edición limitada y desarrollé una serie de piezas para incluir junto con la edición limitada. Y luego estaba haciendo los temas para promocionarlo. Entonces nunca paré, ¿cierto? Todavía no paro, de hecho. Todavía no me he sentado a reflexionar sobre el hecho de que logré publicar otro libro. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Porque cuando hicimos los viajes de Anaís fue de mucha ayuda el hacer un lanzamiento. Si bien no es un lanzamiento ostentoso, si bien no arrendé un restaurante ni ofrecí champán a mis invitados, si bien no hay una ceremonia grandilocuente, el simple hecho de poder sentarme y de hacer este video y de decirles lo logré, es para mí el momento para reflexionar y ponerme contento y de hacerme pat pat en la espalda y decir lo logré, ¿cierto? Sé que queda mucho por hacer, porque los libros, está la edición limitada casi completa aquí en las cajas, y la edición regular, no sé siquiera si se ha vendido algo. Así que hay que ayudar a que estos ejemplares lleguen a las personas, ¿no? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Muchas cosas, mucho del proceso, ¿sí? Mucho del proceso, mucho de la profundidad de los cuentos de hadas. Creo que ya hablé un poco de todo esto, mucho acerca de las montones de capas de profundidad, que algo que por lo general solemos mirar de manera un poco incluso despectiva, como si fueran simplemente relatos simplones, y que de hecho son el resultado de una larga tradición, de un largo proceso de transmisión de generación tras generación, algo que tiene tanto que ver en cierto sentido sí, en cierto sentido no, con las mitologías y las leyendas, que es producto de las culturas, que es producto de personas que habitaron el pasado y que se contaron estas historias junto al fuego y que están llenas de sentido y que nos pueden ayudar a una comprensión más profunda de nosotros y de nuestra vida. Bueno, eso. O sea, ¿qué más, es cierto? Es muy importante lo que aprendí de este proceso. Y como decía, ahora, de hecho, estoy estudiando temas que siempre me habían interesado, pero en los que nunca me había atrevido a profundizar. Creo que lo mencioné, estoy tomando un curso relacionado con interpretación de cuentos de hadas desde una perspectiva junguiana, y eso fue a raíz de comenzar esto. También gracias a este proceso en algún momento tomé un curso de ilustración de cuentos infantiles con María Liz Jared, donde también aprendí un proceso más ordenado y más disciplinado para abordar proyectos de este tipo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, básicamente que me apoyes, por favor. Adquieras un ejemplar del libro si estás interesado. No es un favor. Si realmente piensas que te puede agregar valor y te gusta este asunto, te invito a adquirir el librito. Mándame un mensaje por correo que diga Roja. Te voy a dejar el correo en la descripción de este video. A vuelta de correo te voy a enviar los datos para realizar la compra con precisión, ¿sí? La edición especial tiene un valor de 29.980 pesos. Creo que sería bueno que te mostrara un poco lo que incluye. Incluye el libro Roja, ¿cierto? Como te lo estoy mostrando aquí, que es tapa dura y que viene ilustrado a full color. Bueno, estas ilustraciones del medio son mayormente en blanco y negro, pero de todas maneras están impresas en cuatricromía porque es una decisión estética y narrativa, no es para ahorrar costos. Y junto con el librito, un pequeño set de postales
y un certificado de autenticidad numerado. ¿Ok? De esta edición especial existen solo 25 ejemplares. La otra manera de adquirirlo es comprar la edición regular. Bueno, hay un par de regalos más que no los mencioné, pero quiero que sean sorpresa. Y además existe la edición regular, que cuesta un poco menos, cuesta 19.980, que la puedes adquirir directamente a través del sitio de WePrint, WeBook, cambiaron el nombre, el sitio de WeBook. Te voy a dejar el enlace también en la descripción del video si es que quieres adquirirlo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué pueden hacer las personas que quieren saber más para apoyarme? Bueno, ya lo saben, comprar el libro, seguirme en este canal, seguirme en mis redes sociales si es que las conocen. Bueno, voy a dejarlas también en la descripción del video. Si quiero dejar algún mensaje final. No. Quiero agradecerles nomás, ¿sí? Quiero agradecerle a las personas que vieron este video completo. Quiero agradecerle a las personas que siguen y aman mi trabajo. Los invito a comprar el librito y les agradezco su apoyo constante. Sigan leyendo, sigan aprendiendo, sigan cultivándose. Si no compran mi libro, obviamente que está bien, pero de todos modos los invito a darle una oportunidad al fascinante mundo de la fantasía, de los cuentos de hadas, de las ficciones, ¿cierto? Y no solamente de leerlos por la superficie, sino también reflexionar acerca de sus contenidos, de sus mensajes y de la manera en que nos pueden ayudar a convertirnos en personas más completas. Y ojo, que no estoy diciendo en personas buenas, sino en personas más plenas, ¿sí? Obviamente siempre respetando y amando a los demás. Dicho eso, gente linda, gente preciosa, los quiero mucho. Nos vemos en algún próximo video, seguramente relativo a este proyecto, seguramente no, quién sabe. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Chao.